Buenas noches, estimados estudiantes. Soy Brites Claudia y con mi compañero Quinteros Marcelo vamos a compartir este espacio. Nosotros somos alumnos de cuarto año del profesorado de Geografía y en esta instancia estamos realizando nuestra residencia. Debido al contexto de pandemia, entonces lo hacemos en este espacio. Vamos a trabajar a partir de lo que ustedes ya vienen trabajando con la profesora Silvia Juárez y con la profesora Mari Kudman en esta cátedra de cartografía y lenguajes cartográficos. Para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso de los elementos del mapa, que es la escala, donde se encuentra en el módulo número 4 del eje número 1. Es importante poder tener presente los objetivos, recordar y relacionar los distintos conceptos de la escala geográfica trabajado, reforzar los conceptos de tipos de escala, tanto numérica como gráfica, y lo que esperamos que el alumno pueda lograr es que ustedes puedan identificar y organizar los diferentes conceptos de cartografía a partir de la construcción de la escala numérica y de la escala gráfica. Para esto debemos tener en cuenta y debemos recordar el concepto de escala. Cuando deseamos representar una porción de la superficie terrestre en un mapa, recurrimos a esta herramienta que nos permite hacer cierta representación. Esta herramienta es denominada escala de un mapa. Debemos preguntarnos ¿qué es la escala? La escala es la relación existente sobre, digamos, el mapa, lo que se desea representar, el objeto que se desea representar en el mapa y la distancia de la realidad sobre la superficie terrestre. Es decir, digamos, el objeto que yo represento en el papel con la relación del objeto real. Esa es la escala, esa relación existente. Esta escala puede ser escala gráfica o escala numérica. Cuando nos referimos a escala numérica, hace referencia a una fracción donde encontramos la distancia en el mapa sobre la distancia en la realidad y esta fracción permite expresar, digamos, las distancias entre dos lugares señalados. Y la diferencia que hay con la escala gráfica es que se lee de manera distinta. Es decir, la escala numérica se lee 1 centímetro del papel equivale a 50.000 centímetros de la realidad. Y sin embargo, la escala gráfica estamos hablando de un segmento. Entonces se lee de manera diferente. Es decir, que esta escala gráfica, digamos, siempre los encontramos en el mapa. En los distintos mapas encontramos esta escala gráfica donde nos representa lo mismo que la escala numérica, pero de esta manera, de una forma de segmento. Es decir, que cada segmento, digamos, son partes iguales, representa a esta fracción, pero de esta manera. Por otra parte, es fundamental que cuando hablamos de escala gráfica, tener presente, digamos, también la escala numérica y la forma en la que la encontramos en los distintos mapas. La escala numérica se encuentra de esta forma y la escala gráfica de esta. Cuando hablamos de la escala numérica, decimos que 1 es una unidad, 1 centímetro en el papel, y 20 es el tamaño real, 20 centímetros de la realidad. Y la escala gráfica es una recta dividida en segmentos. Es esta recta que se divide en segmentos. Suele medir 1 centímetro, de 0 a 100 es 1 centímetro en el papel y en la realidad es de 0 a 100 es 100 kilómetros.
Esa misma distancia equivale a 100 kilómetros. También las cifras indican el tamaño real de cada segmento. Este segmento indica un tamaño real. Acá podemos ver otro ejemplo donde, digamos, la escala gráfica es 0, 3, 6, 9. Toda esta totalidad del segmento equivale a 9 kilómetros. Debemos tener presente para esto también la escala y la relación que hay, por ejemplo, en los tipos de mapa: escala grande, escala mediana, escala pequeña, qué es lo que nosotros queremos representar, digamos, en los tipos de mapa. Si encontramos mapas de ciudades, de regiones y también de continentes, países grandes, es muy importante tener presente estas recomendaciones. Las actividades que hemos pensado con mi compañero Marcelo, se trata en primera medida de buscar en su casa un mapa de su provincia donde ustedes viven o cualquier otro mapa donde se visualice la escala gráfica. Acá es importante utilizar lo que ustedes tengan en su casa. También deben elegir dentro del mapa seleccionado 2 puntos entre la ciudad que usted vive y la ciudad que a ustedes le gustaría conocer o la ciudad que ustedes conocen. Luego deben medir una línea recta con una regla y la distancia entre las 2 ciudades. Utilizar la escala gráfica, siempre hay que tener en cuenta la escala gráfica, como por ejemplo en esta imagen, acá tiene la escala gráfica, hay dibujado un punto de una ciudad y diferentes segmentos, diferentes rectas para las diferentes localidades o diferentes ciudades. La pregunta que ustedes deben responder con esta actividad es ¿cuántos kilómetros existe entre estos 2 lugares? Bueno, para dar respuesta a esto nosotros hemos pensado, hemos elegido un mapa. Acá lo estamos visualizando de la provincia de Entre Ríos, porque yo soy de La Paz, yo vivo acá en la ciudad de La Paz, soy de UG La Paz, pero lo que nosotros, el ejemplo que vamos a tomar, esta es la provincia de Entre Ríos, acá en este lugar de acá encontramos a la ciudad de Paraná. Y acá encontramos a la ciudad de Concordia. Entonces, el primer paso es elegir el mapa. Ustedes eligen el mapa de su provincia, luego eligen las 2 ciudades donde van a marcar los puntos y las rectas. Bueno, por ejemplo, acá ya he marcado la recta, entonces estamos en el departamento o ciudad de Paraná y con el sur de Concordia sería el punto. Entonces, con una regla le tomo la medida, digamos, del punto desde la ciudad de Paraná a la ciudad de Concordia, ¿cuánto mide? En este caso, acá mide 8 centímetros. No es recomendable hacerlo sobre la pantalla, sino que más que nada sobre el papel, porque se puede hacer zoom, entonces ese mapa se agranda, se achica y eso tiende a confundirnos. Entonces por eso si trabajamos sobre el papel, sobre el mapa, es mucho mejor. Bueno, en este caso entonces vamos a marcar la recta y vamos a medir, como ya dijimos, mide 8 centímetros. Pero también debemos medir la escala, que acá abajo se encuentra la escala de 0 a 125 kilómetros. Esa es la escala gráfica que tiene mi mapa. Entonces debo medir también la escala, que en este caso es de 4 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos del punto de la ciudad digamos Paraná, que he elegido de la ciudad de Paraná a la ciudad de Concordia. Tenemos esta recta que mide 8 centímetros y tenemos la escala gráfica que mide 4 centímetros. Bueno, para esto debemos realizar una regla de 3 simple. ¿Cómo vamos a hacer esa regla? Acá le muestro. ¿Cómo vamos a hacer esa regla? Esa regla la vamos a hacer de la siguiente manera.
Tenemos 4 centímetros, como le dije, acá la escala gráfica es de 4 centímetros y digamos equivale a 125 kilómetros. Estos 4 centímetros que representa acá en el papel esta escala gráfica equivale a 125 kilómetros. Entonces, nuestra recta de Paraná a Concordia mide 8 centímetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros de la realidad es X? No sabemos. Entonces, acá vamos a realizar la regla de 3 simple. X es igual a 8 centímetros por 125 kilómetros, dividido 4 centímetros. Acá es donde aplicamos la regla de 3 simple y la fracción que ya la hemos mencionado. Entonces, X es igual a 8 centímetros por 125 dividido 4. X es igual a 250 kilómetros. Acá estos 250 kilómetros que nos dio es aproximadamente, porque luego ustedes en la actividad lo van a tener que constatar en internet con la realidad, a ver qué es lo que pasa. Entonces, la segunda parte de esta actividad es tomar foto del mapa y de ustedes marcando las ciudades, ambas ciudades, tomar foto del mapa, cómo le quedó la recta entre ambas ciudades y más que nada el de la escala gráfica, tener siempre presente la escala gráfica y constatar en internet la distancia entre una ciudad y la otra. Yo en este sentido va a ser entre Paraná y Concordia. Entonces, a mí me da acá nos encontramos en la ciudad de Paraná, que es la ciudad que he elegido, y la ciudad de Concordia. Y dice que son 262 kilómetros, 9. Bueno, es una distancia, según mi escala, digamos, mi escala me dio 250 kilómetros y en la realidad tiene otra cantidad de kilómetros, tiene 262 kilómetros, 9. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo lo medí en el plano en línea recta. Eso hay que tener en cuenta. Yo lo medí en línea recta y en la realidad hay ruta, hay curva, digamos, la realidad, digamos, no es en recta, sino que es en ruta. Entonces puede haber una pequeña diferencia, una menor diferencia entre el mapa, que es el plano, y la distancia real, pero es muy poca la diferencia que hay, es una diferencia menor. Eso también hay que tener en cuenta, porque acá en el mapa nosotros realizamos una línea recta y cuando en la realidad de Paraná a Concordia hay curva, hay lomada, depende el relieve del lugar, entonces eso hace que las distancias sean más cortas o más largas. Bueno, también recordarle que deben realizar los siguientes pasos para las actividades. Como le había dicho, elegir el mapa, seleccionar 2 puntos, hacer una recta con la regla, medir la recta, observar la escala y de acuerdo a esta ver los centímetros que tiene y que corresponde a tantos kilómetros. A partir de ahí, realizar una regla de 3 simple, como le he explicado, para determinar los kilómetros que corresponda a los centímetros medidos. Bueno, esto es todo por ahora, estimados alumnos. Espero que haya sido clara la explicación y nos estamos viendo en el próximo taller. Desde ya, muchas gracias. Hasta luego.